Bienvenido a otra presentación del curso de Física 2, Electricidad y Magnetismo. En este video revisaremos el tema de la ley de Coulomb. Revisaremos, entre otras cosas, la interacción de fuerzas entre cargas eléctricas, la descripción del funcionamiento de la balanza de torsión y la ley de Coulomb. Al finalizar la sesión, usted será capaz de aplicar correctamente la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Cuando dos partículas u objetos cargados se acercan entre sí, pueden experimentar fuerzas de origen eléctrico. Hoy sabemos que estas fuerzas son repulsivas si las cargas de esas partículas u objetos tienen el mismo signo. Es decir, si ambas partículas tienen cargas de signo positivo, la fuerza que perciben es de repulsión. Si ambas partículas u objetos tienen carga de signo negativo, también percibirán fuerzas de repulsión. Note que las fuerzas de origen eléctrico van hacia afuera de la región donde están contenidas las dos cargas, sobre una línea imaginaria que une a las dos cargas. Cuando las cargas de los objetos o partículas tengan signos contrarios, las fuerzas que se perciben son de atracción. Note que las fuerzas apuntan hacia la región donde están las cargas, sobre una línea imaginaria que une a estas cargas. Charles Coulomb utilizó la balanza de torsión para medir la fuerza de interacción entre cargas eléctricas. Descubrió que si la magnitud de las cargas aumentaba, también la fuerza aumentaba. Que si la separación entre las cargas aumentaba, la fuerza disminuía en proporción al inverso del cuadrado de esta distancia. Las observaciones de Coulomb se anotaron en una expresión matemática que permite calcular la fuerza de origen eléctrico. En esta expresión se agregó una constante eléctrica o la constante de Coulomb, cuyo valor es 8.9875 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por Coulomb cuadrado. El valor de la constante de Coulomb se obtiene al dividir 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la permitividad del espacio y tiene un valor de 8.8542 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado por newton metro cuadrado. Debemos preguntar qué sucedería si las cargas no se encuentran en vacío, si por ejemplo están sumergidas en agua o en parafina. El sentido común nos debe indicar que la fuerza que se percibe es menor. Para tener una formulación matemática más amplia, introducimos un factor conocido como permitividad relativa. Este factor depende de cada material. Es un número positivo. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la fuerza de origen eléctrico entre dos cargas que han sido sumergidas en agua, tendríamos que dividir la fuerza obtenida por la ley de Coulomb entre 80, es decir, es 80 veces más débil que la fuerza que se obtendría en vacío. Para aplicar la ley de Coulomb debemos considerar algunos aspectos importantes. 1. Verifique que las cargas sean puntuales. La definición de la ley de Coulomb, tal como la hemos visto hasta ahora, solo funciona si las cargas son puntuales, es decir, no tienen dimensiones. 2. Si las cargas se tocan y luego se separan, recuerde hacer balance de cargas. El balance de cargas se refiere a la suma algebraica de las cargas. Recuerde que cuando éstas sean separadas, cada uno se llevará igual cantidad de carga. 3.
verifique si hay atracción o repulsión. Para esto deberá comprobar qué signo tiene cada una de las cargas. 4. Dibuje las flechas y marque los ángulos correspondientes a cada fuerza sobre la carga analizada. Recuerde que la fuerza es una cantidad vectorial. A pesar de que pueden haber múltiples cargas, solo se analiza una de ellas a la vez. Por lo tanto, dibujamos las fuerzas que percibe esa carga que resulta de nuestro interés. Ahora anote la ley de Coulomb. Proceda a reemplazar cada variable. Verifique que las cargas estén medidas en Coulomb. No incluya los signos de las cargas. Verifique que la distancia que separa esas cargas esté anotada en metros. 7. Aplique el principio de superposición, es decir, realice la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la carga de interés. En el caso particular en el que debemos trabajar en 3 dimensiones, la ley de Coulomb puede ajustarse levemente. En el denominador, en lugar de escribir r cuadrado, se anota la definición de la distancia entre dos puntos cuando se está en 3 dimensiones. Mire que se ha omitido la raíz cuadrada que nos diría la magnitud de esa distancia. Esto porque en la fórmula de la ley de Coulomb la distancia se pide al cuadrado. Si queremos trabajar directamente la forma vectorial de la ley de Coulomb en 3 dimensiones, podemos multiplicar la magnitud de la fuerza por el vector unitario que tiene la misma dirección. Para esto, recordamos que el vector unitario es simplemente el vector expresado en las componentes sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, dividido entre la magnitud de ese desplazamiento. Ese desplazamiento se obtiene a partir de la relación r igual a la raíz cuadrada de la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado más la diferencia en z al cuadrado. Note que ese mismo valor de r se debe elevar al cuadrado en la primera parte de la expresión, k, q1, q2 sobre r cuadrado. Algunos autores prefieren usar una formulación más directa. En lugar de multiplicar la magnitud de la fuerza por el vector unitario o versor que tiene la misma dirección, hacen un ajuste al multiplicar los denominadores. R cuadrado por r se anota como r al cubo. Así, ese valor de r se obtiene de la raíz cuadrada de los desplazamientos sobre cada eje elevados al cuadrado y luego sumados, y el valor de r vectorial es simplemente el desplazamiento en x, desplazamiento en y y desplazamiento en el eje z. Ahora haremos una revisión de conceptos para estar seguro de que tiene el dominio de los temas que han sido tratados. Si alguna de las preguntas no puede responderse de forma rápida o desconoce la respuesta, le invitamos a que revise nuevamente el video. ¿Cómo se sabe si las fuerzas que perciben dos partículas cargadas son de atracción o de repulsión? ¿Hacia qué región deben apuntar las flechas que representan a las fuerzas de repulsión entre dos partículas cargadas? ¿Cuál es el nombre del dispositivo que utilizó Coulomb para medir la fuerza de origen eléctrico entre partículas cargadas? ¿A qué se refiere el principio de superposición
de las fuerzas eléctricas. En sus experimentos, Coulomb descubrió la relación entre las magnitudes de las cargas y las fuerzas. Descríbala. ¿Qué relación encontró Coulomb entre las distancias que separan las cargas y la fuerza eléctrica de interacción? ¿Cuál es el valor de la constante eléctrica de Coulomb? ¿Cuál es el valor de la permitividad del espacio libre? Explica el concepto de permitividad relativa y de qué depende. Muchas gracias por la atención prestada. Le invitamos a que esté pendiente a próximas publicaciones del curso de Física 2, Electricidad y Magnetismo.